Esta mañana el Señor me ha ministrado con una palabra que voy a usar de introducción para enlazar el mensaje que tengo para compartir. Si bien la palabra de Dios desde el principio es un mensaje importante que debemos recibir, pero voy a usar esta palabra para introducir el mensaje. Dice así: Hijo de Adán, profetiza a los montes de Israel y di: montes de Israel, oíd palabra del Señor. Así dice el Señor: por cuanto el enemigo se jacta contra vosotros diciendo: qué bien, las angustias, las antiguas alturas han llegado a ser nuestras. Por tanto di: así dice el Señor, por cuanto os han desolado y codiciado de todas partes, para que seáis posesión de otras naciones, y andáis en boca de lenguas y sois el oprobio de los pueblos. Por eso, monte de Israel, oíd palabra de Dios el Señor. Así dice el Señor a los montes y collados, a los arroyos y valles, a las ruinas y asolamientos, y a las ciudades desamparadas que fueron entregadas en pillaje, y al escarnio de las naciones que nos rodean. Por eso, así dice el Señor: he hablado en el fuego de mi celo contra las demás naciones y contra Edom, que se apoderaron de mi tierra como heredad, con alegría de corazón, con enconado ánimo, para saquearla y despoblarla. Por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel y di a los montes y a los collados y a los arroyos y valles: así dice el Señor: en mi celo y mi furor he hablado, por cuanto habéis llevado el oprobio de las naciones, por lo cual, así dice el Señor: he alzado mi mano y he jurado que las naciones que están alrededor han de llevar su afrenta. Pero vosotros, montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto a mi pueblo, Israel, que está por venir. Porque yo estoy por vosotros, y a vosotros volveréis, seréis labrados y sembrados. Multiplicaré la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán reedificadas y habitadas. Multiplicaré entre vosotros hombres y ganado, serán multiplicados y crecerán. Os haré morar como solíais antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestro principio, y sabréis que yo soy el Señor. Haré que hombres de mi pueblo Israel anden sobre vosotros. Ellos te poseerán, oh tierra, serás tú su herencia, y nunca más los privarás de sus hijos. Así dice el Señor: por cuanto dicen, tú eres una tierra que devora a los hombres y los priva de sus hijos. Por eso no devorarás más a ningún hombre, ni privarás de sus hijos a tu nación, dice el Señor. Y nunca más dejaré que oigas injuria de naciones, ni burla de la gente, ni privarás más a la nación de sus hijos, dice el Señor. Recibí esta palabra del Señor: hijo de Adán, cuando Israel moraba en su país, lo contaminó con sus caminos y con sus obras, con inmundicia mensual de mujer que fue su conducta ante mí. Y volqué mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Los esparcí por las naciones y los países. Conforme a sus caminos y a sus obras los juzgué. Y en las naciones donde fueron, profanaron mi santo nombre. Y se dijo de ellos: estos son el pueblo de Israel, y de su tierra han salido. Y tuve lástima de mi santo nombre, que Israel deshonró entre las naciones donde fueron. Por tanto di a la casa de Israel: así dice el Señor: no lo hago por vosotros, casa de Israel, sino por mi santo nombre, que profanasteis entre las naciones a donde habéis llegado. Vindicaré mi nombre, mi gran nombre, deshonrado entre las naciones, que vosotros profanasteis en medio de ellas, y las naciones sabrán que yo soy el Señor, dice el Señor, cuando yo vindique mi santidad
por medio de vosotros ante sus ojos. Os tomaré de las naciones, os juntaré de todas las tierras y los traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un nuevo corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis mandamientos, que guardéis mis normas y las cumpláis. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Y os guardaré de todas las inmundicias, llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré más hambre. Multiplicaré también el fruto de los árboles y el fruto del campo, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y abominaciones. No lo hago por vosotros, dice el Señor. Sabedlo bien y avergonzaos y confundíos por vuestras iniquidades, casa de Israel. Así dice el Señor, el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, repoblaré las ciudades y serán reedificadas, y la tierra devastada será labrada, en lugar de quedar desierta a los ojos de todos los que pasan, y dirán, esta es tierra que había sido asolada, ha venido a ser como el jardín del Edén. Y estas ciudades que están desiertas y arruinadas han quedado fortificadas y habitadas, y las naciones vecinas sabrán que yo edifiqué lo derribado y planté lo asolado. Yo el Señor lo dije y lo haré, así dice el Señor. Aún seré solicitado por la casa de Israel para multiplicar sus hombres a modo de rebaño, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén. En sus fiestas establecidas, las ciudades desiertas se llenarán de rebaños, de hombres, y sabrán que yo soy el Señor. Es palabra del Señor. Es una hermosa promesa que el Señor nos hace. Es una promesa que sabemos que no es de un tiempo pasado, es de este tiempo. Es promesa para estos tiempos, para lo que va a ser el Señor, que va a comenzar a despertar los huesos secos y llevarnos a vivir una vida plena. Pero para eso tenemos que entender que como Él dijo, como Él dice en su palabra, ¿sí?, que nosotros hemos profanado su santo nombre, hemos profanado su santidad, ¿sí? Y no lo hace por nosotros, lo hace por su nombre, porque su nombre es santo. Cuando Él vindique su santidad por medio de nosotros ante sus ojos. Algunos saben que este material ya lo tenía preparado, pero por alguna razón que Dios tiene el control y sabe por qué hace las cosas, esta madrugada hizo que perdiera todo el trabajo que había hecho. Realmente en un momento me enojé, porque hacer todas estas cosas es bastante trabajo y frustra perder un trabajo. Creo que frustra perder un trabajo de la índole que sea. Pero más cuando uno hace horas extras, como dicen por ahí, y no duerme bien. Entonces esta mañana me había molestado, sinceramente. Pero pidiéndole al Señor su gracia, su perdón, su misericordia, le pedí que sea Él el que ministre a partir de ahora esta palabra. Porque ahora me doy cuenta que el mensaje, si bien es el correcto, no estaba ordenado de la manera correcta.
Todos en este tiempo pasemos por dificultades difíciles cuando nos enfrentamos a estas cosas. Todos sabemos igual que estamos en el tiempo del fin. Y para eso debemos comprender en qué tiempo, en qué parte del tiempo del fin estamos. Y en Mateo 24 nos enseña el Señor que estamos en el tiempo de los principios de dolores. Sí, y debemos empezar a adquirir muchísimo discernimiento para comprender cómo debemos actuar en este tipo de cosas que vamos a comenzar a vivir. Sí, Mateo 24 nos dice, no les voy a leer todo, solo voy a leer la parte que nosotros sabemos que estamos viviendo. Dice, oiréis de guerra y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis. Esto tiene que suceder. O sea, Dios nos está diciendo, tengan cuidado, ¿sí? Estén atentos, no se alarmen, no se aflijan, ¿sí? Estas cosas tienen que suceder, pero aún no es el fin, ¿sí? Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y en esa condición estamos en estos momentos, que se han levantado las naciones pelean por soberanías gubernamentales, políticas y monetarias, y en las cuales nos vemos obligados nosotros a estar hacinados en la condición que estamos hoy. Sabemos que nada de lo que ocurre en la tierra no está siendo controlado por Dios, todo está bajo su control. Él dice, habrá pestes, hambres y terremotos en diversos lugares, pero esto, dice, esto será el principio de dolores. O sea, debemos alinearnos nosotros a la palabra para comprender que estamos en los principios de dolores, pero también debemos comprender que todas las cosas que ocurren es porque, así como antes en el pueblo de Israel, cuando fue liberado de Egipto, nosotros también estamos siendo liberados en estos tiempos del Egipto espiritual en el cual estamos inmersos. Así como dijo nuestro Señor, dijo, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes. ¿Sí? El Señor cuando oró fue bien claro. Este mundo representa justamente ese Egipto espiritual en el cual nosotros estamos inmersos viviendo. ¿Sí? Y Él dijo bien claro en Juan 17:9, dice, ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y en ellos soy glorificado. Yo no estoy más en el mundo, yo voy a ti, pero ellos quedan en el mundo. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, en ese nombre que me has dado, para que sea uno, como lo somos nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, los guardé, y a ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliera la Escritura. Y acá es un punto que en algún momento vamos a escudriñar si el Señor nos lo permite. Pero ese puntito es bien interesante para estos tiempos también, a ese que dice que justamente se perdió el hijo de perdición para que se cumpliera la Escritura, porque estaba dicho que tenía que suceder. Ahora voy a ti, dice, hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo y completo en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, dijo Jesús, hablándole al Padre. Debemos nosotros entender en estos tiempos, mis bellos hermanos, que cuando Jesucristo estaba en la tierra y estaba haciendo esta oración, por favor, saquen la venda de sus ojos. Ya es tiempo que comiencen a sacar la venda de sus ojos para que podamos comprender en estos principios de dolores que estamos viviendo qué es lo que Dios nos quiere mostrar. Dice, yo les he dado tu palabra. Seamos inteligentes, cuerdos, sensatos y comprendamos que cuando Jesucristo estaba haciendo esta oración,
el Nuevo Testamento no existía. Por lo tanto, cuando Él les dice aquí, yo les he dado tu palabra, está hablando de la Torá, del Antiguo Testamento. Entonces debemos comprender que si eso quedó escrito en el Nuevo Testamento es porque nosotros, los que estamos en este tiempo, debemos prestar atención a esa palabra porque la declaró Él mismo, el Hijo de Dios, el Dios viviente encarnado hecho hombre. Es el que dejó registrado en el Nuevo Testamento que la palabra que Él les había dado había sido su palabra, ¿sí? Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno, ¿sí? O sea, digamos, no te ruego que los saques de Egipto, ¿sí? Sino que los protejas de Faraón, ¿sí? No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No son de Egipto, como yo tampoco soy de Egipto. Pero tuve que ir a Egipto, tuve que ir al mundo, sí, para poderlos rescatar. Vuelve a decir, santifícalos en la verdad. Santifícalos en la verdad, sí. Tu palabra es verdad. O sea, vuelve a remarcar el Señor 3 versos más abajo, de que su palabra, la palabra del Padre, lo que fue escrito por los profetas antiguamente, era la verdad y es la verdad. Si ustedes quieren cambiar eso y decir que no es lo que está escrito, están en su libertad de hacerlo, pero es lo que está escrito y está escrito en el Nuevo Testamento. O sea, el testimonio viviente hecho carne de la Torá nos, con su propia boca, sí, nos deja registrado que la palabra de verdad es el Antiguo Testamento. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. ¿Sí? Como tú me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo. Pero por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados. Vuelve otra vez a decir, en la verdad. Y si retomamos otra vez el 17, podemos discernir que la verdad es la palabra del Padre escrita en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. ¿Sí? Pero por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Todos los registros históricos que están de la palabra, que es el Nuevo Testamento, es un testimonio de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo aquí en la tierra. Pero debemos comprender que Él no cambió absolutamente nada. Hoy muchas personas pueden tener el ejemplo de muchas cosas en la Biblia que nos sirven para nosotros ir modificando nuestra vida. Como por ejemplo dicen Romanos, que se los he compartido en algunas ocasiones, pero vamos a ir nuevamente a mirarlo, que él dice de esta manera,